Ahora hagamos dos ejemplos en donde calculamos el cambio de entropía. Esto es, conociendo la expresión que el cambio de entropía está relacionado a la cantidad de calor que fluye a la temperatura. Entonces empecemos calculando el cambio de entropía al derretir 1 kilogramo de hielo. Entonces digamos que tenemos acá un cubo de hielo, le inyectamos calor, eso hace que se derrita el hielo y obviamente cuando se derrite las moléculas del agua empiezan a moverse de manera aleatoria, lo cual implica un incremento en microestados. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con esto? Entonces tenemos 1 kilogramo de hielo, el calor latente del agua de fusión, 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo. El agua se va a derretir a 0 grados centígrados, lo que equivale a una temperatura de 273 Kelvin. Y entonces el cambio de entropía está dado por el calor y la temperatura a la que se da este cambio de fase. El calor es simplemente la masa por el calor latente dividido por temperatura. Y aquí metemos los datos y ahí obtenemos 1219.8 joules por Kelvin, es el aumento en entropía del sistema. O sea, esto representa el incremento en el desorden de las moléculas al entrar a la fase líquida, ya que se mueven aleatoriamente dentro del líquido y tienen mayor número de microconfiguraciones en términos de sus velocidades. Para el siguiente ejemplo, visualicemos el incremento en el desorden de las moléculas al calentar un gas a volumen constante. Entonces, esto de manera conceptual podemos pensar que las moléculas tienen una cierta velocidad. Esto genera promedio, esto genera un cierto número de microconfiguraciones en términos de la velocidad, de cómo se distribuye las direcciones del vector de velocidad y qué magnitud tiene. Al incrementar la temperatura, si aumentas la temperatura del sistema, esto hace que se aumente la velocidad media cuadrática de las moléculas y aumenta el número de posibles microconfiguraciones de la velocidad tanto en dirección como en magnitud. El aumento en la velocidad media cuadrada de las partículas aumenta entonces el número de posibles microconfiguraciones de las partículas con respecto a los vectores de velocidad. Bueno, con esto en mente, calculemos el incremento en entropía al calentar un gas monoatómico. Entonces generamos una inyección de calor a un gas monoatómico y aquí vamos a tener un cambio en la entropía escrito como una pequeña cantidad de calor dividido por temperatura. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Esto es porque la temperatura va a ir cambiando a medida que nosotros inyectamos calor, lo que implica que vamos a tener que hacer una integración de este factor para obtener el cambio de entropía. ¿Listo? Entonces, ese calor está asociado a la capacidad calorífica de nuestro gas. Si hablamos de un gas monoatómico, eso implica un factor de 3 medios en la capacidad calorífica a volumen constante. Hacemos entonces la integral de 3 medios nr de t sobre t para obtener la cantidad de el cambio de entropía de nuestro gas, comenzando de una temperatura inicial a una temperatura final. Noten que todos estos factores salen de la integral porque son constantes, entonces los ponemos acá enfrente y lo único que queda dentro de la integral es un dt sobre t. La integral de ese término sería el logaritmo natural de t final sobre t inicial. ¿Listo? Entonces ese es el cambio de entropía al calentar este gas. Digamos que tengamos 2 moles de gas monoatómico como helio. Tenemos la constante de gas ideal y comenzamos a una temperatura de 300 Kelvin y terminamos a 400 Kelvin. Noten que siempre las temperaturas las queremos manejar en Kelvin. Ponemos todo eso en nuestra expresión para el cambio de entropía de un gas ideal y obtenemos este 7.18 joules por Kelvin. ¿Listo? Bueno, entonces tiene sentido que el calor genere desorden, o sea, aumente la entropía.
debido al aumento en la velocidad promedio de las moléculas, y eso aumenta el número de microconfiguraciones de las moléculas. Lo que está interesante es por qué hay que dividir el calor por la temperatura para obtener el cambio del nivel de desorden. ¿Qué tiene que ver la temperatura con todo eso? O sea, en otras palabras, ¿por qué escribimos el cambio de entropía como Q dividido sobre T? ¿Por qué es importante T? Bueno, eh, el nivel de desorden generado depende de cuánto desorden teníamos originalmente. Eso es muy importante. Todo depende de dónde comiences. Les explico con este ejemplo. Digamos que comparamos dos situaciones. En la primera situación tenemos un salón de clases donde todo el mundo está en silencio escuchando al profesor. En otra situación tenemos una fiesta donde todo el mundo está gritando, la música está a todo volumen. Entonces tenemos dos situaciones que podríamos decir tienen dos temperaturas distintas. Tenemos una T fría, donde hay un alto nivel de orden inicial, y por acá tenemos una T caliente, donde tenemos un alto nivel de desorden en la fiesta. Bueno, entonces imaginen que entra al salón en silencio alguien extremadamente ruidoso, gritando a todo volumen y ¡ah! Obviamente esto va a generar un incremento muy sustancial en el nivel de desorden, ya que todos pues van a empezar a murmullar qué está pasando. Entonces, ya que empezó el sistema en un estado muy ordenado, un pequeño flujo de desorden genera una gran disrupción y un aumento en el desorden del sistema. Por otro lado, si en la fiesta donde todo el mundo está gritando, donde la música está a todo volumen, entra una persona muy ruidosa, nadie lo va a notar, porque el ruido o el aumento de desorden que esa persona genera al sistema no es muy grande proporcional al nivel de desorden inicial. Entonces, por eso, pues eso tiene sentido, entonces, viendo la expresión para el cambio de entropía. El cambio de entropía depende de cuánto aumento en el desorden se da debido a este flujo de calor, pero está dividido por el nivel de desorden original que había en el sistema. Y así es como medimos el cambio de entropía. Entonces es por eso que dividimos por temperatura.